Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo están escuchando por esa aplicación. El día de hoy voy a hablar para todas las personas, mujeres, mamás que están del otro lado, que están cansadas de vivir enfermas. Es cuando vos estás con gripe, con un estado mental negativo o bajo una enfermedad, salís de esa, caes en otra, salís de esa, caes en otra, salís de esa, caes en otra. Me ha pasado y yo lo viví y no sabía, no entendía esta información, de dónde viene, de dónde proviene. Cuando yo lo entendí, lo pude aplicar, es cuando pude cambiar esos estados que no son normales. No es normal estar con gripe, curarte, caer en una depresión, curarte, caer en una gastroenteritis, curarte, caer en una lesión. No es normal. Yo pensaba o lo veo que está muy normalizado a nivel social, a nivel cultural, estar enfermos, las gripes, salir de una enfermedad en otra, y eso no está bien, no es normal. Y ahora te voy a explicar por qué y de dónde viene. Yo antes, hace 9 años atrás, vivía cansada, estresada, enojada, vivía en un estado negativo, desde la queja, desde el mal humor, desde donde todo el mundo tenía la culpa menos yo, y pasaba de una enfermedad a otra. Estaba con contracturas, engripada, vivía con gastroenteritis, con dolores de panza, dolores de cabeza, con lesiones, y era específicamente por esto que te voy a explicar el día de hoy. Hay una información atrás de todo lo que es la enfermedad, de dónde proviene, cómo se crea y cómo se cura, las herramientas para poder cambiar ese estado en el que estás hoy, porque sí se puede salir de ahí entendiendo lo que te voy a explicar hoy y aplicando. Sobre todo al final del video, quédate porque te voy a dar las herramientas puntuales que yo apliqué, que yo les enseño a mis alumnos, con la gente con la que trabajo, para que puedan salir de esos estados, curarlos, revertir esa situación. No es normal la enfermedad, no es normal esos estados en donde se desequilibra mi cuerpo, no es normal, sino que uno con el tiempo y a través de lo que te voy a explicar hoy, fuiste creando esos estados, pero así como lo creaste también lo podés curar, lo podés revertir, y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. Me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Lourdes, me dicen Lula, tengo 34 años, soy mamá, la Cami, mi hija, tiene 9 años, soy profe de educación física, trabajo por la mañana en un colegio, por la tarde tenemos un centro holístico con mi hermano en donde ayudamos a las personas desde el área física, desde el entrenamiento, pero también desde el área mental, la parte interna de nutrición, cambio de hábitos, diálogo interno, emociones, todo lo que va a generar este complemento que es el cuerpo y mente. Entonces, desde ese lugar ayudamos a las personas. Toda la información que yo les traigo es lo que yo apliqué en mi vida. Yo estudié coaching ontológico profesional, que es una carrera también en donde te enseñan esto, que somos cuerpo, mente y alma. Por lo tanto, si yo intervengo en mi cuerpo, intervengo en mi mente, voy a afectar a los otros. No somos solamente un cuerpo, no somos solamente un alma, sino que somos un complemento, somos seres tripartitos. Entonces, cuando vos logras desarrollar o resolver las 3 áreas por iguales, cuando logras ese equilibrio, plenitud, paz, amor, alegría. Eso es lo que yo apliqué en mi vida, por eso yo traigo esta información, lo que yo les enseño a las personas con las que trabajo, a mis alumnos, y lo que les traigo el día de hoy para todas las mujeres, sobre todo mamás que están del otro lado escuchándome, que están en esta situación enfermas, sintiéndose mal, pasando de una enfermedad a otra, que viven en esos estados de enfermedad, que no es normal. Yo también vivía así hace 9 años atrás, cuando fui mamá, cuando no aceptaba mi maternidad, cuando vivía enojada, frustrada, triste, molesta, sin dormir, sin energía. ¿Por qué? Porque no entendía lo que te voy a explicar el día de hoy. Bien, bueno. Entonces, vamos con el primer punto, es entender qué es la enfermedad como concepto. ¿Qué significa enfermedad? Es un estado que es producido por un ser vivo, o sea, por las personas, por los animales, por las plantas, por seres vivos, cuando se da una alteración de la función de un órgano o de todo el organismo en sí. Bien, es decir, nosotros venimos al mundo en un estado de equilibrio, se llama. ¿Por qué? Porque mis órganos están funcionando bien, mis hormonas adentro de mi cuerpo están funcionando de manera correcta, entonces estamos en un equilibrio, a menos que ya hayas nacido con alguna enfermedad, algún desequilibrio de este funcionamiento. Pero por lo general, la mayoría de las personas nacemos con un equilibrio, nacemos sanos, es decir, que mi cuerpo está funcionando de manera correcta, mis órganos funcionan de manera correcta, mi mente, mis estados mentales están correctos, está todo en equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando se genera una alteración en ese equilibrio, en ese funcionamiento de mis órganos, de mi organismo, de mis estados mentales, ahí es cuando se produce la enfermedad. Entonces, esto está relacionado con los signos y los síntomas. ¿Qué significa? Que cuando yo encajo o tengo determinados síntomas, determinados signos, se
cataloga con un nombre, con una enfermedad, de acuerdo a lo que es la medicina. Entonces, cuando vos, por ejemplo, te duele la garganta, te duele el cuerpo, tenés moco, tenés tos, tenés gripe. Cuando vos, que era lo que pasaba cuando pasó lo de la gripe A, lo del COVID, lo del dengue, cuando vos cumplís con ciertos síntomas o signos, te encasillan o te ponen, te caracterizan dentro de una enfermedad. Eso es lo que habla la medicina, hablando desde un término medicinal. Yo no soy médica, soy profesora de educación física. Esto es lo que la información que se maneja a nivel social y cultural. ¿Bien? Ahora, estas enfermedades pueden ser físicas o pueden ser mentales. ¿Qué significa? Que yo puedo enfermar mis órganos, toda la parte externa de mi cuerpo, o puedo enfermar la parte de mi mente, de mis estados mentales. Entonces, cuando yo altero ya sea la parte mental o ya sea la parte de mis órganos, se produce este desequilibrio en mi funcionamiento, entonces se da esta enfermedad. ¿Bien? Entonces, entender que nacemos sanos, a menos, repito, a menos que ya hayas nacido con alguna alteración, la mayoría de las personas nacen sanas. Por eso yo, en el caso de mis alumnos, cuando ellos llegan al gimnasio y la mayoría quiere bajar de peso, les pregunto, ¿desde cuándo tenés obesidad? ¿Desde cuándo tenés sobrepeso? ¿Desde cuándo tenés el problema de tiroides, de triglicéridos altos, de hígado graso? Y todo lo que te pase surge en algún momento de tu vida. Bueno, en ese momento de tu vida fuiste vos el que desequilibró este funcionamiento de tus órganos. No es que la persona se levanta un día y dice, tengo depresión, tengo obesidad, me levanté hoy y tengo cáncer de mama, me levanté hoy y tengo cáncer de pulmón. No, la persona nace sana y en el tiempo va desequilibrando este funcionamiento de sus órganos, que es lo que te voy a explicar ahora. ¿Por qué? Y este es uno de los puntos fundamentales que es para la gente que entiende esta información, porque si no la entendés, obviamente este video no va a ser para vos ni pierdas tiempo. Lo que yo aprendí y empecé a aplicar es que nosotros somos los creadores de nuestra vida, somos los responsables, ¿sí? Entonces, a la enfermedad también la voy a crear yo. ¿Por qué? Porque soy yo la persona que produce el desequilibrio de este funcionamiento de mis órganos. Esta alteración la producí yo. Y ahí es donde las personas creen que el cáncer, que la gripe, que las contracturas, que todos los problemas físicos que tienen le aparecen o le vienen o le caen de la nada o Dios te la manda, y no, somos nosotros los que, ya te voy a explicar a continuación de dónde proviene esta enfermedad, cómo la voy creando y cómo yo la puedo curar. Entender esto es lo primero, qué es la enfermedad y que somos nosotros lo que generamos ese desequilibrio, esa alteración en el funcionamiento de mis órganos. Tus órganos están sanos y cuando vos empezás a comer mal, los empezás a enfermar a tus órganos. Tu mente está sana y cuando vos empezás a tener pensamientos negativos, a vivir desde la queja, desde la ira, la frustración, desde emociones bajas, enfermas a tu mente y caes en esos estados mentales negativos o bajos. No es que vos te levantás y de la nada tenés depresión, no es que te levantás y de la nada tenés obesidad, no, vos sos una persona sana y en el tiempo fuiste alterando el funcionamiento tanto de tus órganos o tanto de tus estados mentales. Y así, ¿cuál es la buena noticia? Que así como vos alteraste y vos generaste ese desequilibrio, sos vos la persona que puede volver a generar ese equilibrio y esa salud en tu cuerpo nuevamente. Bien, entonces, primer punto, ¿qué es la enfermedad? Una alteración del funcionamiento de mis órganos o de mis estados mentales. Lo creo yo, no es que me levanté un día y dije tengo depresión, tengo obesidad, tengo cáncer, no, eso viene tiempo a tiempo manteniéndose. Ahora te voy a explicar de dónde proviene y cómo se crea. ¿Por qué? Porque fuiste vos. Y una vez que vos adquirís la responsabilidad de haber alterado tu funcionamiento de tus órganos con tus pensamientos, con tus malos hábitos, con tu mala alimentación, drogas, cigarro, excesos, toxinas, alcohol, todo lo que sea que le hayas introducido a tu cuerpo y le hayas generado ese malestar, esa enfermedad, ahí es cuando vos podés revertir la situación. Entonces, punto número 2, ¿de dónde viene la enfermedad? De acuerdo a la medicina, hay una relación signo-síntoma con este diagnóstico. Es decir, si yo tengo ciertos signos, ciertos síntomas, si tengo dolor de garganta, y vuelvo a lo mismo, si tengo mocos, si tengo dolor de cuerpo, si tengo tos, entonces esos signos concuerdan con las características de la gripe. Si tengo, por ejemplo, vómitos, dolor de estómago, diarrea, esos signos
Esos síntomas entran en las características de la gastroenteritis. Entonces, así es como los médicos van diagnosticando y van estableciendo qué es lo que vos tenés, qué enfermedad tenés, qué alteración en tu organismo tenés. ¿Está mal esto? ¿Esto no sirve? ¿Esto no es verdad? No. Aclarar esto porque empiezan las personas a pensar de que todo es espiritual y todo es visualización y que la medicina no sirve y no funciona. No, por supuesto que sí sirve y que sí funciona, pero esto es una parte de la enfermedad, una parte de la información que vos tenés ahora y que si hasta el momento seguís teniendo esa enfermedad y todavía no te curaste, es porque te está faltando la otra parte, la otra herramienta que es lo que te voy a explicar a continuación. Entonces, ¿de dónde proviene toda la enfermedad y lo que vos tenés específicamente si hoy estás atravesando una enfermedad física o mental? De esto, de los síntomas y de los signos que la medicina, los médicos encasillan de acuerdo a los síntomas que vos tengas, a tu diagnóstico. Entonces, esto se establece con un tipo de enfermedad, un nombre particular que se caracteriza con eso que vos estás teniendo ahora. ¿Está mal? No, no está mal, sí es verdad y sí funciona, que es la medicina que la que venimos utilizando desde hace muchos años, pero hay otra información, hay otra parte de la creación de la enfermedad, que es lo que te voy a explicar a continuación, que cuando yo lo entendí, cuando yo lo empiezo a aplicar, ahí es cuando empiezo a cambiar estos estados de enfermedad porque empecé a aplicar esta información. Punto número 3. ¿Cómo se crea la enfermedad? Y volvemos a lo mismo, a lo que decía al principio, somos seres tripartitos, que significa que estamos compuestos por un cuerpo, que estamos compuestos por una mente y que estamos compuestos por un alma. O sea, Dios o la persona, en lo que vos creas, el universo, la vida, te manda esa alma dentro del cuerpo y el cuerpo está en tu mundo y tu cuerpo tiene una mente, que tiene una conciencia, que piensa. Entonces, entender esto hacia atrás, cómo funciona tu organismo, es lo que te va a ayudar a buscar la causa de la enfermedad y no solamente estar pensando en la consecuencia, en los efectos, en lo que se ve en el mundo externo, sino en la parte interna, que es donde se crea. Cuerpo, mente y alma. El cuerpo es el que está enfermo. Entender que cuerpo, mente y alma están relacionados. Entonces, si uno está mal es porque hay una relación con los otros dos que también van a estar mal, por así decirlo, o enfermos. Si mi mente está con angustia, con preocupación, con crisis, con ansiedad, eso va a generar un impacto en mi cuerpo y viceversa. Si mi mente está en paz, en felicidad, en alegría, en amor, eso también va a generar un efecto en mi cuerpo. ¿Qué pasa y cuál es el error de las personas que se focalizan solamente en el cuerpo, en lo externo, en mi mundo físico y no entienden que es la mente la que está relacionada con mi cuerpo y la que está creando todo lo que se ve en el mundo externo? Es como un árbol. Si vos ves un árbol de manzana, vas a ver el tronco, las ramas y vas a ver las raíces no la ves, perdón, y ahí es donde está la semilla, lo que hizo que se crezca y que nazca al final ese fruto que sería, perdón, que sería la manzana. Bueno, pasa lo mismo con tu cuerpo y con tu mente. Tu mente es la semilla, lo que está abajo de la tierra, lo que no se ve, las raíces. Y ahí es donde, de acuerdo a los pensamientos y a las emociones, al diálogo interno que vos tengas, las creencias, es lo que va a generar ese cuerpo y por último el fruto. La gente se focaliza solamente en el fruto, en lo externo y no entiende que hay una relación intrínseca entre cuerpo y mente y que mi mente, que es lo que no se ve, es lo que genera y crea ese estado físico de enfermedad o de alteración o de desequilibrio. Entonces, ¿cómo se crea la enfermedad? Con esta relación cuerpo y mente, entendiendo que soy yo la que la creo a través de mis estados mentales, creencias, pensamientos y emociones. Ahora, ¿de dónde proviene esta información que es lo que yo estoy diciendo? Hay una escala que ya se las voy a mostrar, que si lo puedo editar lo voy a dejar acá en el video para que ustedes la vean, que es la escala del doctor David Hawkins. No es algo que yo lo inventé, sino que es un psiquiatra, doctor, maestro espiritual, investigador de la conciencia, el cual analiza, hace un estudio en donde ve el funcionamiento del pensamiento de las personas a través de ciertos aparatos. Ellos medían, ¿sí?, como las vibraciones que emitían las personas de acuerdo al estado emocional en el que sentían. Bien, entonces, esta escala, esta persona lo que hace es investigar todo lo que es el funcionamiento de la conciencia, lo que está dentro de mi mente, adentro mío, entendiendo lo que dije recién, que somos cuerpo, que somos mente y que somos alma. La medicina habla o ataca o
utiliza la parte de mi cuerpo, pero se olvida o no tiene en cuenta la parte mental, es que yo voy a buscar cómo puedo resolver la parte mental, porque es una parte que forma mi cuerpo, que forma mi ser y que también es parte de la enfermedad. Cuando yo entiendo eso, ahí es cuando empiezo a abarcar este pilar que nadie lo abarca, que es la mente. En este caso, yo lo que hice fue conocer esta información del doctor David Hawkins, pero hay millones de informaciones y de terapias que utilizan esto, la biodecodificación, los registros akáshicos, todas las terapias holísticas que utilizan la parte mental y del alma para poder sanar también la parte física de la enfermedad. Entonces, ¿qué hizo el doctor David Hawkins? Establece una escala que es la escala vibracional de las emociones. La tengo aquí, la anoté para que ustedes las puedan ver. Y lo que dice que las personas estamos vibrando a una cierta frecuencia. ¿De qué va a depender esa vibración, esa frecuencia? De mis emociones. Y aquí es donde entra y juega un rol fundamental en la enfermedad, la emoción. ¿Qué tiene que ver mi emoción? Él dice que de acuerdo a la emoción en la que yo me siento, esa emoción genera una vibración y esa vibración me va a establecer en qué lugar voy a estar de la escala, lo cual antecede a la enfermedad. Esto es la parte teórica, lo que yo no sabía, lo que nadie nos enseña y lo que si vos aprendes y empezás a aplicar, vas a empezar a tener conciencia de dónde se crea la enfermedad y cómo cambiarla. Entonces, yo tengo emociones, todas las personas somos seres humanos, seres emocionales, mis emociones forman parte biológica de mí, es decir, mi mente lo que hace es emitir un juicio, percibe la situación externa y ese juicio, si es positivo o negativo, bueno o malo, lo que va a hacer es generar una emoción. Entonces de ahí nace mi emoción, por lo tanto todos tenemos emociones, tenés que aprender a reconocer tus emociones para que puedas entender en qué estado, en qué lugar te ubicas y en base a esa emoción saber que estás generando una vibración y que esa vibración va a atraer y va a crear más de lo mismo. Entonces, ¿qué dice la escala? La escala habla de todas mis emociones desde la más alta a la más baja. Él establece una escala del 0 a 100, del 0 al 1000 y dice que todas las emociones bajas, que serían la vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, miedo, deseo, ira, coraje, son las más bajas, que se ubican acá de la mitad para abajo, pero cuando voy elevándome en cuanto a frecuencia, emoción, y aparece la neutralidad, voluntad, aceptación, raciocinio, amor, alegría, paz e iluminación, que es el estado más elevado, mis emociones son más elevadas, por lo tanto las vibraciones van a estar en otro lugar más elevado y voy a crear y atraer más de lo mismo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque me ayuda a entender mi estado emocional, es decir, en qué emoción estoy y cómo voy a percibir la vida, que era lo que yo te decía recién, qué tiene que ver la emoción con percibir la vida. Mi emoción nace de la percepción, del juicio que yo hago de lo que veo afuera. Por lo tanto, es totalmente importante que vos entiendas que ese estado emocional te va a generar tus acciones, tus decisiones y todo lo que tenga que ver con tu vida y también la enfermedad. Él establece acá estas dos partes, la divide en dos a la escala y dice que la parte de abajo, que las personas, la mayoría están vibrando en 200 hacia abajo, vivan desde la ira, desde el deseo, desde el miedo, desde el sufrimiento, la culpa, la vergüenza. ¿Y qué pasa con esos deseos? Es la preenfermedad. Entonces, ¿qué pasa con esas emociones? Perdón. Todas estas emociones y cuando yo estoy vibrando y calibrando en estas emociones, me predispongo para la enfermedad. Por eso es importante que entiendan esta tabla y que yo pueda ver y pueda ser consciente en qué estado emocional estoy, porque ese estado emocional lo que hace es ubicarme en un estado de frecuencia de vibración y esa vibración lo que va a hacer es atraer más de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un cáncer, si yo tengo depresión, si yo tengo gripe, si yo tengo dengue, tengo COVID, ¿es porque estoy pensando en COVID y atraigo COVID? No, sino que yo estoy en un estado de frecuencia emocional baja, fíjate cuáles son las emociones bajas, y esas son las que te van a predisponer para la enfermedad. Por eso las personas que están enfermas normalmente son las que viven desde la queja, desde el enojo, desde la ira, desde la culpa, desde la vergüenza. ¿Por qué? Porque tienen una emoción que no la resolvieron y que mantenida en el tiempo termina saliendo por alguna alteración de tu organismo, de tu cuerpo. Tu cuerpo habla lo que tu mente calla. ¿Y qué es lo que tu mente calla? Todas estas percepciones que tienen de lo que le pasa y todas estas emociones que se crean a partir de esa percepción.
Por eso es importante entender esta tabla, entender de dónde proviene a nivel mental y emocional la enfermedad. Repito de vuelta, significa que no existe la medicina, los medicamentos, lo que te dicen los médicos, no, sí existe y sí es verdad y sí es tangible y sí funciona. Ahora hay una parte, ellos se abocan a la parte del fruto, del fruto del árbol, del cuerpo. Me está faltando la otra parte, el otro pilar de mi ser, que es la parte mental, y la parte mental juega un rol fundamental en la creación de la enfermedad. ¿Por qué? Por lo que te acabo de explicar. Somos personas, somos seres emocionales. Las emociones me ubican en un estado de frecuencia vibracional y ese estado va a seguir atrayendo más de lo mismo y creando más de lo mismo. No es que me ubico en el estado o una frecuencia de cáncer, frecuencia de depresión, frecuencia de obesidad. No, me ubico en estas emociones que les acabo de mostrar: miedo, ira, vergüenza, culpa, y esos estados emocionales mantenidos en el tiempo y no resueltos son los que terminan generando esa enfermedad, alterando el funcionamiento de algún órgano de tu cuerpo, de la mente o de tus órganos físicos, y los que terminan desencadenando la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que así como vos creaste esta enfermedad manteniendo estos estados emocionales en el tiempo bajos, ahora podés cambiarlo y podés revertir esta situación. Punto número 4 y el último: ¿cómo revierto la situación? ¿Cómo me curo? ¿Cómo me sano? Y acá viene lo más importante: toma nota, agarra una lapicera, agarra un cuaderno, porque es lo que vos vas a empezar a aplicar. Si vos lo aplicás, es cuando vas a lograr ese cambio de estado emocional, ese pasar de vibrar bajo a vibrar más alto, ese pasar de estar en la enfermedad a estar en la salud. ¿Cómo se hace? Entendiendo que lo primero, tengo que cambiar mi estado emocional. Como dice la tabla, es un estado de vibraciones de las emociones. Por lo tanto, es mi estado emocional mantenido en el tiempo. Repito, no es que yo siento ira 20 minutos y genero una enfermedad. No, es esa ira mantenida en el tiempo. Cuando te pasó algo feo, algo doloroso con tu mamá, con tu papá, las personas que sufren violaciones, las personas que les pegaron, las personas que tuvieron una ruptura, un abandono, cualquiera de esas situaciones, efectos traumáticos, esos momentos donde uno se siente mal, donde uno tiene un impacto emocional elevado, muy fuerte, y no lo pude resolver, es lo que yo mantuve en el tiempo: esa culpa, esa ira, esa vergüenza, ese enojo, y eso es lo que fue desencadenando en el tiempo esa enfermedad, porque nunca la curé. Entonces lo que tengo que hacer ahora no es rechazarla, no es tapar las emociones, no es emitirla, no es hacer de cuenta que no existen. Todo lo contrario, darme cuenta, ser consciente de qué emociones tengo, cuál es el estado emocional que predomina en mí. En mi caso, por ejemplo, predominaba la queja, vivía desde la queja hace 9 años atrás. Cuando fui madre, desde el rechazo, no quería ser madre, odiaba ser madre, la pasaba remil mal, vivía idiota, enojada, cansada, con sueño. Entonces, cuando yo reconocí mi estado emocional y por consecuencia ese estado emocional generaba las enfermedades que yo tenía, vivía con gripe, vivía con lesiones, vivía con contracturas. Entonces, cuando yo logro reconocer ese estado emocional y reconocer que soy yo la que tiene esas emociones, que soy yo la que crea eso a través de mi percepción de la realidad, empiezo a atacar ahí, a mi estado emocional, a mi percepción, a mi forma de pensar, para poder ir cambiando eso. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se gestiona estas emociones? ¿Cómo se cambia mi estado emocional? Y acá es donde vienen todas las herramientas que vas a tener que empezar a aplicar y a probar, a ver cuál te sirve y cuál no. Yo hace 9 años las utilizo, y una vez que probé todas, fui agarrando las que más me sirven, las que más empatizan conmigo. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, me gusta la actividad física, me gusta la música, me gusta salir al sol, la naturaleza. Capaz que a vos te gusta bailar, tejer, pintar, y no tiene nada que ver con lo que me gusta a mí, pero también son herramientas que te ayudan a gestionar esas emociones y a cambiar esos estados emocionales bajos, que son los que están desencadenando esa enfermedad. Entonces, ¿cómo me curo? ¿Cuál es el objetivo ahora? Cambiar mi estado emocional. Reconocer primero cuáles son mis emociones, cuáles son las que predominan mayor tiempo en mi día a día, y si son bajas, como está en la escala de 200 para abajo, empezar a cambiarlas. ¿Cómo se hace para cambiar eso? Yo lo que utilizo siempre, la primera y la que no puede faltar, es la actividad física, moverme. ¿Qué te gusta hacer a vos?
andar en roller, bailar, patín, lo que sea, pero movete, porque el movimiento, como lo digo siempre, genera las hormonas de la felicidad, dopaminas, endorfinas, serotoninas, y eso hace que te baje el cortisol y que te saquen de esos estados bajos que están en esa escala de abajo. La actividad física, la alimentación sana, el alimento sano es lo mismo que la actividad física. Mi cuerpo es como un auto, yo al auto le tengo que poner nafta para que ande, a mi cuerpo le tengo que dar nutrientes. Si no sabes alimentarte y si no sabes comer bien y si encima tenés obesidad o una mala relación con la comida, no te vas a sentir bien. Entonces tenés que aprender a comer de manera sana, como les dejo la clase siempre acá abajo en la descripción, para que ustedes puedan sentirse bien y hacer que su cuerpo se sienta bien, y eso influye en tus emociones, en tu estado emocional. Y ahí viene la parte mental. Yo estoy acostumbrada a pensar de una manera porque hace años que vengo siendo de una manera, con un entorno que me metió información en mi cerebro, entonces yo tengo esa manera de percibir la realidad y de pensar. Para poder cambiar esa manera de pensar, tengo que cambiar todo mi subconsciente, las ideas que tengo, mi forma de ser, mi personalidad, y eso se hace a través de la información que vos vas a meter en tu cerebro y vas a ir sacando la vieja y poniendo la nueva. ¿Cómo se hace eso? A través de la lectura, a través de los podcasts, a través de las terapias. Coaching, psicólogo, psiquiatra, terapias holísticas, lectura de libros de desarrollo personal. No te pongas a leer una novela. Toda esa información es la que va lavando tu cerebro, poniendo la información nueva y sacando la vieja, y la que te ayuda a cambiar la manera de pensar. ¿Por qué tengo que cambiar mi manera de pensar? Porque esa es la que va a afectar a mi emoción, la que va a crear la emoción, y la emoción es la que me predispone a la enfermedad. Entonces yo, si estoy enferma, es porque tengo un estado emocional que mantuve en el tiempo bajo, porque pienso y percibo la vida de una manera. Entonces tengo que ir acá a la causa, a mis pensamientos, a mi percepción de la vida, a mis creencias, a lo que yo veo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, porque eso, cambiando esto, se va a cambiar mi emoción, mi estado emocional, por lo tanto, y como consecuencia, voy a cambiar mi enfermedad, a salir de ese estado y empezar a estar en un estado sano. Entonces, la actividad física, la alimentación y la lectura son las tres patas, pilares, base que yo utilicé desde hace 9 años. Al principio lo hacía de manera inconsciente, ahora lo hago conscientemente, sabiendo que eso me ayuda a estar en un estado sano, a estar en un mejor estado, para poder salir de esos estados emocionales bajos y por consecuencia salir de esa predisposición a la enfermedad o de ese estado enfermo en el que estés ahora si estás en una enfermedad. ¿Hay más herramientas? Sí, hay muchísimas herramientas: la pintura, la escritura, escribir tus emociones, escuchar música, los saumerios, prender velas de color, de olor. Hay muchísimas herramientas, vos tenés que ir probando para ver cuál es la que te funciona a vos, pero a mí particularmente las tres que no me pueden faltar y que yo he visto aplicando en mi vida y que veo a mis alumnos que lo aplican y que les funcionan son estas tres: movimiento, alimentación saludable y la lectura o incorporación de información nueva a través de podcasts, de libros, de todo lo que pueda entrar por tus sentidos e ir lavando toda tu manera de pensar, te va a ayudar a cambiar esos estados. Así que bueno, espero que les haya servido esta información, espero haber sido clara y espero que la puedan aplicar, porque si vos aplicas esto que yo te estoy enseñando acá, te va a ayudar y te van a sacar de esos estados. No he visto personas que se mueva y que se sienta mal, que coma sano y que se sienta mal, que lea y que siga pensando igual. La persona que aplica esto genera un cambio en su mente, en su cuerpo y por consecuencia en ese estado de enfermedad, si es que ahora estás en uno de esos estados. Les mando un beso enorme. Si les gustó el video, pongan like, déjenme en los comentarios situaciones específicas para que yo les pueda ayudar. Envíenle a alguna persona que crea que le pueda servir esto. Suscríbanse al canal para que les llegue más información. Abajo toda mi información, mi Instagram, para que me sigan, Lula Rosales, para que vean cómo aplico lo que yo les estoy enseñando. Yo lo aplico día a día, y cualquier duda, cualquier consulta, me escriben y me hablan por ahí. Les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo video.